Buenas tardes a todos. En el contexto del seminario web Regulaciones y normativas aplicadas a los aditivos alimentarios, Centroamérica y México, impartido en colaboración con ILSI en el mes de julio, surgió durante las consultas una coyuntura acerca de la definición de aditivo y la clasificación de algunas sustancias como aditivo, por lo cual decidimos hacer este video para hacer algunas aclaraciones importantes y repasar algunas definiciones en este contexto. Como vimos durante la presentación, un aditivo alimentario es definido por el Reglamento Técnico Centroamericano de Aditivos Alimentarios como cualquier sustancia que no es consumida normalmente como un alimento por sí misma, ni se utiliza normalmente como un ingrediente típico del alimento, tenga o no un valor nutritivo, y cuya adición intencional al alimento es para un fin tecnológico durante la fabricación, elaboración, tratamiento, envasado, empaque, transporte o almacenamiento en el alimento final. Y va a llegar entonces a ser un complemento del alimento y por ende también va a afectar sus características finales. En este sentido, es importante mencionar que en la definición de un ingrediente es aquella sustancia que incluye a los aditivos alimentarios que se emplean en la fabricación o preparación de un alimento y que están presentes en el producto final, aunque posiblemente en alguna forma modificada. Esta definición es extraída del Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General. Entonces ahí vemos que hay una diferencia entre las definiciones y también quisiera ampliar con una definición de otras sustancias que se utilizan como ayudas en el proceso, que se llaman los coadyuvantes de elaboración, que son aquellas sustancias o materias que no se consumen como ingrediente alimenticio por sí mismos, pero que se emplean en la elaboración ya sea de materias primas, de alimentos o de sus ingredientes para lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o la elaboración, pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada pero inevitable de residuos o derivados en el producto final. Entonces, si vemos la definición y recordamos la definición de aditivo, pues tiene algunas eh, similaridades con esa definición. Sin embargo, el coadyuvante al final no se mantiene en el producto final. Entonces, ahí radica la diferencia de estos dos términos. Entonces, para entrar ya un poquitito en las aclaraciones, es importante recordar que todos los aditivos alimentarios son considerados ingredientes, sea que se utilicen, ¿verdad?, en el producto para una función tecnológica, ¿verdad? Entonces, en el caso de los coadyuvantes, se van a incorporar en el proceso de elaboración para conseguir algún fin tecnológico, es decir, van a ser una ayuda que requerimos para tener alguna característica en el producto, pero no van a formar parte de la composición final del alimento. Y también aquí es importante entonces hacer hincapié en la diferencia, ¿verdad?, entre cuando una sustancia es utilizada como ingrediente o cuando se utiliza como aditivo. Durante la presentación y durante la sesión de consultas se habló un poco del caso del azúcar. El azúcar, tal vez la palabra azúcar la utilizamos normalmente y nos referimos en el lenguaje popular o más cotidiano para el azúcar común llamada, ¿verdad?, que es la sacarosa. Y pues esta como tal, el azúcar común se consume como un alimento y también se agrega como parte de la formulación de muchos alimentos ya como parte integral, es decir, es un ingrediente. Entonces, en ese caso, no tiene un número de aditivo, pero hay otros azúcares, ¿verdad? Que también algunos carbohidratos que tienen composición química similar al azúcar o que tienen la misma composición a nivel, la misma base de composición química, también se les llama azúcares. Y entonces en este contexto hay algunos azúcares que no son utilizados para endulzar, pero se les llama azúcares. En este caso sí pueden ser aditivos. En algunos casos como la polidextrosa es una modificación de un azúcar y pues es utilizada como aditivo. Y también los sustitutos del azúcar común, de la sacarosa, son utilizados y reglamentados como aditivos. Entonces, aquí tal vez durante la presentación hubo una confusión y se habló porque hay una diapositiva específica que dice ejemplos y habla del azúcar. Pues el azúcar utilizada, azúcar común sacarosa, no es un aditivo, por tanto no tiene un número SIN ni un número E en el caso de la reglamentación europea asociado porque no es un aditivo cuando se utiliza como edulcorante y como parte integral de la formulación de algunos alimentos.
y no ejerce una función mayoritaria como conservante, ¿verdad? No es que se añade para conservar, sino para dar sabor y como parte de mejorar las características del producto, pero como tal se considera un ingrediente. Igual también el caso de la sal común, ¿verdad? La sal común, cloruro de sodio, de nuevo hablamos, las sales, hay muchas sales, además del cloruro de sodio, que es la sal común que utilizamos, ¿verdad? Nosotros, pues la sal común sí es un alimento, y también utilizado como ingrediente, pero las sales que se utilizan para sustituir este cloruro de sodio en algunos productos en los que se trata de reducir el contenido de sodio, ¿verdad? Por su asociación con algunas enfermedades como la hipertensión, pues entonces esas sales que también son sustitutos, también están reglamentadas como aditivos alimentarios, ¿verdad? Entonces, de nuevo, nos tenemos que ir a la definición y analizar cada caso. Y por ahí tal vez durante la presentación surgió un poquitito esa confusión, pero también es importante remontarnos a que el azúcar en sus inicios, cuando lo utilizábamos hace muchísimos años en el procesamiento de alimentos, y la sal, pues tenían una función para conservar. No sé, en el caso del salado de las carnes y pescados, se colocaba la pieza de carne o pescado en una cama de sal grande, ¿verdad? Una cama de sal donde tenía mucho contenido de este cloruro de sodio, pues ahí su función principal era conservar, porque ahí no contábamos, en ese momento no se contaban con tecnologías como la refrigeración, la congelación y otros procesamientos que nos permiten hoy en día conservar los productos. Entonces, si bien originalmente estos productos tenían una función para conservar, preservar, porque no teníamos otros ingredientes que fueron desarrollados posteriormente y se convirtieron en aditivos, pues entonces ahí pudo haber surgido la confusión y quisimos por eso hacer este video para aclarar en el contexto del uso de un ingrediente y que puede ser o no puede ser aditivo. Entonces, espero que con esto quede un poquitito más claro el concepto. Es un poco complejo durante el seminario, pues profundizar un poquitito en algunos de estos casos particulares y que pueden presentarse dependiendo del tipo de producto y dependiendo del el procesamiento y de para qué se utilice un ingrediente que yo añado en una formulación, puede hacer que un ingrediente sea clasificado o no, utilizado o no como aditivo. Entonces, esas serían las aclaraciones. De igual forma, siempre aquí queda mi contacto y quedo a la disposición por si alguna persona que ve los videos y que quiera analizar un caso en particular y que tenga la duda, pues podamos ayudarle a pues aclarar esa duda si aún quedara en el caso de ya sea de este tipo de estos aditivos o de estos casos particulares que surgieron en la sesión de consultas o algún otro caso de algún aditivo. Muchísimas gracias por su atención.